Ahora sí, hermanos, quiero que vayan buscando el libro de Romanos. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y para las personas que nos están visitando, nosotros como Iglesia Bíblica de la Esperanza que somos, adoptamos lo que llamamos la predicación expositiva. ¿Qué quiere decir predicación expositiva? Significa que tomamos un libro de la Biblia y lo predicamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, para así poder enseñarles todo el consejo de Dios como está escrito en su palabra. Ahora sí, hermanos, quiero que imaginen esta situación. Yo sé que algún día todos vamos a morir, esa es la verdad, esa es la realidad. Pero imagina, hermano, que mueres el día de hoy, saliendo acá de la iglesia. No sé, te atropella un colectivo, te da un ataque, no lo sé. La cosa es que imagina que mueres. Y entonces, como dice la Biblia, estás parado delante de Dios. Estás parado delante de Dios y nuestro Señor te pregunta, el Creador te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Por qué debo dejarte entrar? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías en ese momento? Yo te voy a dar 3 opciones y vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Vamos a ver con cuál de estas opciones ustedes se quedan. Le voy a hacer que levanten la mano, voy a leerlo 2 veces y después les voy a decir con cuál de estas opciones ustedes se quedan. Primera opción. Porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser un buen cristiano, eso le dirían. Segunda opción, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Y tercera opción, porque creo en Dios con todo mi corazón. Ahora sí, les voy a volver a repetir y quiero que levanten su mano los que están de acuerdo con cada una de esas opciones. Primera opción, vuelvo a repetir. Porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser un buen cristiano. Levanten la mano los que están a favor de eso. ¿Nadie? Bueno. Segunda opción. Porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. ¿Nadie? Bueno. Y tercera opción. Porque creo en Dios con todo mi corazón. Por ahí vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Bueno, lamentablemente déjenme decirles, hermanos, que ninguna de estas opciones es la correcta. A esas 8 personas que levantaron la mano, les voy a explicar el porqué. La primera opción, que era porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser un buen cristiano, nos habla de salvación por obras. ¿Sí? O sea, uno se esfuerza por ser un buen cristiano para llegar al cielo, lo cual la Biblia dice que esto es incorrecto. Segunda opción, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Acá se refiere a la salvación por fe, pero le sumas las obras. Crees en Dios, pero también trato de hacer mi mejor esfuerzo. ¿Sí? Eso también es una idea equivocada. Y tercera opción, que era porque creo en Dios con todo mi corazón. Suena lindo, ¿cierto? Pero eso es ver la salvación por fe como una obra. Y en este último caso, mis hermanos, la persona incluso ha llegado a confiar en su confianza. ¿Sí? Entonces,
Al final les voy a dar cuál es la verdadera opción. Esta era una pequeña trampita que les hice. La semana pasada estuvimos viendo que por las obras de la ley, estamos en la parte donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la justificación que es solamente por la fe en Jesucristo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces vimos que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser declarados justos delante de Dios. Yo sé que allí afuera las personas creen que por ser buenas personas van a ir al cielo, ¿cierto? Y suena lógico, tiene cierta lógica, pero la Biblia dice que no es así. La Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que, hermanos, amigos que nos están visitando por primera vez, no podemos hacer nada para ser justificados delante de Dios. No podemos hacer nada para ganarnos el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo también nos da la respuesta en el versículo que sigue. Pero ahora, dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, es solamente por medio de la fe que nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios, solamente por creer en Jesucristo. Y en el versículo 28 del capítulo 3, Pablo concluye de esta manera: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y el título de hoy que yo le puse a este sermón se llama Justificación por fe y no por obras, o justificados por fe y no por obras. Lo que el apóstol Pablo nos va a decir el día de hoy es que nos va a dar un claro ejemplo de lo que es ser justificado por fe y va a traer en escena a un personaje muy conocido por todos nosotros y por los judíos, que es Abraham. Nos va a dar el ejemplo de Abraham. También Pablo va a citar las Escrituras, nos va a dar una buena ilustración de lo que es ser justificado por fe y va a mencionar también otro personaje que es el rey David. Y también nos va a hablar acerca de lo que es la señal del pacto que hizo Dios con Abraham, precisamente acerca de esto, de ser justificados por la fe. Ahora sí, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Romanos capítulo 4 dice así: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Subrayen ahí esa palabrita, esa frase. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. David dice lo siguiente: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso?
no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuere padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Oramos, hermanos. Dios mío, Señor, te doy gracias por este momento, Padre Santo, el cual puedo exponer tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me esté guiando, te pido que me des sabiduría, te pido que me des claridad para poder exponer correctamente tu palabra, Señor, y que tu iglesia, tu cuerpo, oh Cristo, sea edificado, sea santificado y sea salvado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Muy bien. Entonces, justificación por fe y no por obras. Ese es el título del día de hoy. ¿Qué se dice de Abraham acerca de este tema de ser justificados? ¿Qué se dice? ¿Qué dice Pablo? Pablo nos empieza haciendo una pregunta. ¿Qué diremos, dice entonces, que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? Y Pablo menciona a Abraham. ¿Por qué lo menciona? Porque como les dije al principio, Abraham era un personaje, para los que no lo conocen, era un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Él era muy admirado por los judíos. Era muy admirado por los judíos. Él era considerado el padre espiritual de ellos y fundador de la nación judía. Así que por eso es que Pablo lo menciona, porque era un personaje muy importante. Entonces, Pablo nos habla y nos hace esta pregunta. ¿Y este personaje, Abraham, qué descubrió en su carne, según su carne, en su humanidad? ¿Qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo delante de Dios? ¿Hubo algo en su humanidad que agradara a Dios? ¿Fue por buenas obras que Dios justificó a Abraham? O sea, Dios vio y dijo, de todas estas personas del planeta Tierra, él me parece el más buenito, a él lo voy a justificar. ¿Fue así acaso? No, la Biblia dice que no. Lo cierto, mis hermanos, es que Abraham era tan pecador como tú y como yo. Abraham era un hombre pecador. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, lo vimos semanas atrás, nos dice lo siguiente. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. La Biblia dice que no existen las buenas personas, ni siquiera uno, no hay nadie, nadie. Desde Adán hasta nuestros tiempos, no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que sea justo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que la Biblia dice que no hay nadie bueno ni justo, entonces Abraham no era bueno ni justo, porque era igual de pecador que nosotros. Entonces, Abraham no puede buscar a Dios, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Concluimos entonces que fue Dios quien buscó a Abraham. Fue Dios quien justificó a Abraham. Fue Dios quien salvó a Abraham. Fue Dios, mis hermanos. Fue Dios. Así como Dios nos escogió a nosotros también, nos llamó a nosotros. Versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que si Abraham fuera justificado por las obras, es decir, si la justificación fuera por obras, Abraham tendría de qué jactarse, ¿cierto? Porque él era un personaje que obedecía mucho a Dios. Y si comparamos la fe igual a obras, entonces Abraham tendría de qué jactarse, porque él fue muy obediente a todo lo que Dios le dijo. Pero
Mis hermanos, la fe no es igual a obediencia. No es igual a obediencia. Y lamentablemente, hoy en día, muchos cristianos ven la fe como una obra. Ven la fe como una obra y ellos dicen, Dios me salvó porque yo tuve fe. Si fuera así, mis hermanos, si fuera así, que Dios nos salvó porque tenemos fe, entonces tendríamos de qué jactarnos delante de Dios. Dios, mira, yo estoy acá porque yo tuve fe. Déjame entrar al cielo. Pero no es así, mis hermanos. Pablo dice que no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Esto quiere decir no delante de Dios. El hecho es que nadie, mis hermanos, nadie puede pararse delante de Dios y decir, mira, Señor, acá tengo una lista de todo lo que hice, de todo lo bueno que hice, de todo lo obediente que fui, de toda la buena persona que fui. No, nadie puede hacer eso, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dios es 3 veces santo, cantamos hace poco, santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros somos pecadores, mis hermanos. Entonces, vayamos a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura entonces acerca de ser justificados por fe y no por obras? En el versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Esto no significa que simplemente Abraham creía en Dios o que creía que Dios existe. Porque algunas personas, tú les preguntas, ¿crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Tú, sí, también creo en Dios. Pero no se trata de creer que Dios existe. No se trata de eso. Porque Santiago 2:19, ¿qué nos dice? Que los demonios también creen y tiemblan. Y los demonios son demonios. Pablo nos dice que Abraham le creyó a Dios. A Dios. O sea, creía a la palabra de Dios. Creía a lo que Él le dijo. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? Lo podemos ver en Génesis capítulo 12. Si pueden ir, por favor. Está al comienzo de la Biblia. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham lo que creyó a Dios fue eso, fue esa promesa que Dios le dio. Es decir, Abraham tuvo fe en la palabra del Señor. Y dice que esa fe le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Qué significa ser esa fe que sea contado por justicia? Significa que esa justicia se te es acreditada. O sea, la justicia de Dios le fue acreditada a Abraham. Ahora Dios veía a Abraham como justo, como justo. Y les voy a dar una ilustración para que ustedes entiendan un poco mejor. Imagínense que Bill Gates, un magnate multimillonario, conocen todos a Bill Gates, ¿cierto? Manda a decirte que te va a transferir a tu cuenta de banco $10 millones. ¡Wow! ¿Quién no quiere eso, no? Imagínense eso. Que venga y te diga alguien, mira, Bill Gates me ha dicho que te transfiera $10 millones. Y tú dirías,
me estás mintiendo, es broma, ¿verdad? ¿O qué tengo que hacer para que pase eso? Y esta persona te diga, nada, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que creer en lo que te estoy diciendo. ¿Tú creerías, hermano, eso? ¿Creerías eso? No, ¿cierto? Es una locura creer eso. Bueno, Abraham creyó eso. Abraham creyó que él iba a ser el padre de muchas naciones y la Biblia dice que Abraham era una persona ya de avanzada edad y su esposa también era una persona de avanzada edad. Y no solo eso, sino que su esposa era estéril. O sea, creerle a Dios, eso era una locura. Era como lo que te acabo de decir, que Bill Gates venga y te diga eso. ¿Me entienden? Pero Abraham creyó en eso. La fe, mis hermanos, el concepto de fe es creer en algo imposible. Eso es tener fe. Es creer en algo imposible. Es creer en algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer, nadie más, ningún ser humano. Eso es tener fe, mis hermanos. Y déjenme decirles que la fe en sí no salva. La fe no te salva. Tener fe no te salva, sino que la fe es un medio por el cual Dios te da la salvación. La salvación en realidad está en la persona de Jesucristo. La fe es un medio, es un canal para llegar a Jesucristo. Romanos 3, del 21 al 22, que lo vimos la semana pasada, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio, dice ahí, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Vieron? Es por medio de la fe. La fe nos salva. Es Jesucristo y lo que Él hizo. Eso es lo que salva. Es Jesucristo. Es la obra de redención. Así que, hermano, humanamente, creer o tener fe es una locura. Es una locura. Piensen por un momento en las personas que se acercaban a Jesús. Piensen en las personas que se acercaban a Jesús. ¿Quiénes venían? Los enfermos, ¿no? Eran ciegos, eran paralíticos, cojos, mancos, los endemoniados. Y estas personas vivían años y años con su enfermedad. Años y años. Pero ellos, al oír, porque Jesús se extendió su fama, dice la palabra, al oír que Jesús sanaba a las personas, ellos se acercaron y se acercaron con fe a Jesús, creyendo que Él los podía sanar. Hay historias de personas como la mujer de flujo de sangre o como el paralítico de Betesda que estuvieron muchos años sufriendo. Pero estas personas se acercaron y creyeron en que Jesús los podía sanar. Y ellos sabían en su religión judía que solamente Dios podía salvarlos. Entonces reconocieron que Jesús era Dios, porque nadie más podía hacer esos milagros. Ellos esperaban, mis hermanos, un milagro. Así que tener fe es creer en un milagro. Esa es la verdad. Efesios capítulo 2, versículos 8, que nos dice, un versículo conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, porque es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe, como les dije, creer en una locura, en un milagro, es un don de Dios, es algo que el Señor te da, es un regalo de Dios. Así que, mis hermanos, no podemos nosotros jactarnos ni siquiera de tener fe. No podemos. Nosotros no provocamos fe. Porque, como les dije, es creer en un imposible. Y humanamente, si Dios no obra en tu corazón, no vas a creer. Por eso es que la gente no cree en el Evangelio. Porque es un milagro.
La salvación es un milagro. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Nos dice acerca de la justificación por fe, que Dios le acreditó esa justificación a Abraham solamente por creer. Solamente por creer, mis hermanos. Ahora vayamos a qué dice Pablo acerca de la justificación por fe. Y Pablo nos da un ejemplo bastante común y bastante entendible, y nos dice lo siguiente, versículo 4 al 5 dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces Pablo nos da ese ejemplo de un trabajador. Creo que la mayoría de acá trabaja, ¿cierto? Todos trabajamos. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos a fin de mes? Que nos paguen, ¿cierto? Pablo está diciendo eso, que el que trabaja recibe un salario y a fin de mes se le paga. Y todos esperamos eso. Es decir, el empleador, tu jefe, está en la obligación o está en deuda contigo, como dice el texto, de pagarte, ¿cierto? Pero la justificación no es así. No es que nosotros obramos y Dios está en deuda con nosotros por hacer nuestras buenas obras. No. Versículo 5 dice: mas el que no trabaja, o sea, no trabajas, pero cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta la fe por justicia. No trabajas. Hermano, Pablo dice que Dios justifica al impío tan solo por creer, es decir, por creer en la justicia de Dios, en el Evangelio, porque ¿cómo vamos a decir, cómo es que Dios justifica al impío? ¿No? Sería un Dios injusto, pero a través del Evangelio sabemos que su justicia cayó sobre ¿quién? Sobre Jesús. Entonces, si nosotros creemos en el Evangelio, que esa ira de Dios que nos dice en su palabra cayó sobre Jesús y no por nosotros, ahí se nos cuenta esa fe como justicia. Somos justos delante de Dios por creer en el Evangelio, al igual que Abraham. Pero el requisito es ese, mi hermano, creer en el Evangelio. Creer también que eres un impío, porque Pablo dice que Dios justifica al impío. Todos somos malvados. Como les dije, no hay ninguno bueno, ninguno justo. Así que no podemos hacer nada para agradar a Dios. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Así que es eso. Tienes que creer que eres un impío, rechazar toda bondad que hay en ti. Porque no hay nada bueno, hermano, en ti. No hay nada bueno. Tú tienes que ver tu maldad, tu pecado en el corazón. Y solo ahí vas a poder entender que necesitas ser justificado. Necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Romanos 11:6 dice lo siguiente: pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo ahí es que la salvación o es por gracia o es por obras. ¿Me entiendes? Porque si es por gracia más obras, no. O si es por obra, entonces ya no sería por gracia. O es una de dos. Y como nosotros sabemos, mis hermanos, la salvación es por gracia, por gracia. En este capítulo, el capítulo 11, quiero que me acompañen, por favor. Pablo está hablando del remanente de Israel, de la salvación que Dios hace al pueblo de Israel por un remanente. Y desde el versículo 2 dice: Dios
no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y de ahí dice eso, ¿no? Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que Pablo nos estaba diciendo ahí es acerca del profeta Elías. Y Elías le decía a Dios, o él pensaba que él era el único fiel, ¿no? Porque lo estaban persiguiendo y él pensaba que era el único fiel que había quedado en el pueblo de Dios. Y Dios le dice, no, yo me he reservado un remanente, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y de ahí nos dice que esto lo hizo en el versículo 5, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces la elección es por gracia. Es por gracia. Dios se había reservado un remanente para salvación. Dios, mis hermanos, también nos ha escogido a nosotros. Así como escogió a esos 7,000 hombres, nos ha escogido a nosotros solamente por gracia. Acá no dice en el texto que sí lo reservó porque eran más buenitos que otros. No, fue por gracia. Es más, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Me imagino en el pensamiento de sus discípulos, porque la Biblia dice que Jesús los llamó y ellos aceptaron ese llamado. Entonces ellos, me imagino, bueno, yo acepté el llamado de Jesús, ¿no? A seguirlo. Pero Jesús les dice y les aclara, ustedes no me escogieron a mí. Aunque piensen que es así, no es así. Yo los escogí a ustedes. De la misma manera, hermanos, nosotros no debemos pensar que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón o creímos en el Evangelio, sino que fue Dios quien nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios. Ahora vayamos a lo que dice el rey David. Pablo también menciona al rey David en el libro de Romanos. Versículos 6 al 8 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. El apóstol Pablo ahora pone en escena a otro personaje muy importante y muy estimado por los judíos, que era el rey David. Esta persona, al igual que Abraham, tenía mucho de qué jactarse. Tenía mucho. ¿Por qué? Porque él era el rey, había expandido las fronteras y había traído paz a los israelitas y había establecido a Jerusalén como su capital con el arca de la presencia de Dios ahí, en el corazón de la ciudad. Y muchas otras obras más hizo el rey David. Tenía de qué jactarse. Sin embargo, mis hermanos, David tenía también muchas razones para ser aplastado por su pecado. Porque David también era un pecador y un terrible pecador. La Biblia nos dice que David era un adúltero. Adulteró con la mujer de otro, con Betsabé. Y también por medio de una conspiración nos dice la Biblia que David fue un asesino. Fue un asesino despiadado. Mandó a Urías que pase al frente prácticamente para que lo maten, para que así él se quede como que no pasó nada, ¿no?, de su adulterio. David era un terrible pecador, igual que nosotros, pero aún así, David nos dice que Dios atribuye justicia sin obras. Dios le atribuyó, a pesar de ser pecador, a pesar de haber hecho buenas obras, Dios le atribuyó su justicia. Versículos 7 y 8 dice,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bienaventurado el hombre. David sabía, como les dije, que era un pecador, y aún así, mis hermanos, aún así él conoció de esta bienaventuranza, de la justicia imputada. Él sabía que él no era justo delante de Dios, pero él también conocía de esta justicia imputada que Dios nos da. Bienaventurado el hombre, dice, que cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y mis hermanos, conocer esta dicha de la justicia imputada es la única manera de nosotros de ser libres. Es la única manera. Es la única manera. Sin esto, sin conocer esta dicha de la imputación de la justicia, nosotros vamos a ignorar a Dios como justo, porque sabemos que Dios es justo y solamente Él acepta una vida justa, ¿cierto? Pero nadie de acá es justo. El único justo fue Jesús. No existe otra persona. Así que tenemos que conocer esa dicha, mis hermanos, de esta justicia imputada. Si no, también esta misma verdad de que Dios es justo nos va a aplastar, ya que Dios es justo y nosotros no podemos alcanzar el estándar de la justicia de Dios, vamos a vivir de una manera preocupada, sin gozo, triste, decaídos por nuestro pecado. Entonces, conocer, mis hermanos, esta bienaventuranza que dice David, nos llena de gozo, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras, se trata de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Y por último, el último punto, ¿qué nos dice ahora la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que es la circuncisión, acerca de la justificación solamente por la fe? ¿Qué nos dice? Pablo empieza una pregunta acerca de la bienaventuranza que menciona David. Versículo 9 dice: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Para los que no saben, los que nos están visitando, ser circuncidados era una señal, era un pacto que Dios había hecho con Abraham por la fe que él tuvo. Y el pacto, la circuncisión, es cortar el prepucio del hombre. Ese era el pacto, para los que no saben lo que es la circuncisión. Entonces, Pablo nos dice, ¿es pues esta bendición, esta bienaventuranza que dijo David, solo para los circuncidados o también para los incircuncisos? Es decir, ¿es esto solamente para el pueblo judío, porque solamente los judíos hasta hoy en día practican la circuncisión, o es también para el resto de personas como nosotros? Porque creo que acá nadie se está circuncidado, ¿cierto? Bueno, muy bien. No, debe ser muy doloroso, ¿no? La verdad. Bueno, Pablo nos dice esto, y Pablo dice esto porque se está anticipando a lo que pensarían los lectores judíos acerca de esta bienaventuranza. Si Abraham fue justificado, pensarían ellos, por la fe, entonces, ¿por qué Dios le mandó a él y a sus descendientes que se circuncidaran? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque los judíos, como le dije, ven la circuncisión como la señal de la membresía que ellos tienen de la nación de Israel o del pueblo judío. Es decir, mis hermanos, los judíos piensan que solamente los que están circuncidados son pueblo de Dios. Solamente ellos van a ir al cielo, supuestamente, por ser circuncidados. Eso es lo que piensan los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que lo practican. Pero ¿esto es cierto? ¿Es verdad que solamente los judíos van a ir al cielo y nosotros no? La respuesta es que no, ¿cierto? Versículo 9 dice, porque decimos a Abraham
la fe le fue contada por justicia. O sea, es por fe, mis hermanos. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Pertenecer al pueblo de Dios es por fe. Versículo 10 dice, nos da la explicación. Entonces, ¿cómo le fue contada esta justicia a Abraham? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso, nos dice. Entonces Pablo explica que la fe de Abraham le fue contada por justicia antes de ser circuncidado. Antes y no después. Sino, como dice el versículo 11 al 12, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. En otras palabras, hermanos, para resumir todo esto, Abraham recibió la circuncisión como un sello de la justicia a su fe, para que sea tanto el padre de los judíos como de los gentiles, porque como les dije, él creyó antes de ser circuncidado. Y hoy en día, al igual que los judíos, lamentablemente muchos cristianos que piensan que son cristianos o que son pueblo de Dios simplemente por el hecho de ser bautizados. Así como los judíos tienen esa señal en el nuevo pacto, esa señal sería el bautismo, ¿no? Esa declaración de que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Pero lamentablemente el ser bautizados no es garantía de que nosotros somos hijos de Dios. No, mis hermanos, no es garantía. Como dijo, creo que Paul Washer, no me acuerdo quién fue, que hay muchos paganos bautizados en la iglesia. Muchos paganos bautizados en la iglesia. Entonces, nosotros no somos hechos hijos de Dios por el bautismo. ¿Qué dice la Escritura? Somos hechos hijos de Dios por creer en el Evangelio. Solo por creer, solo por la fe. Solo por la fe, mis hermanos. Al igual que a Abraham, la fe le fue contada por justicia, nosotros también, nuestra fe en el Evangelio nos es contada por justicia. Solo por creerle a Dios y a su promesa de salvación en Cristo Jesús. Entonces, como le dije al principio, en la introducción, ¿cuál sería la respuesta correcta? Era decirle, porque creo en la promesa de salvación que tú hiciste en Cristo Jesús. Esa es la respuesta correcta. Creer simplemente. Porque somos, como le dije, justificados solo por la fe y no por obras. Ahora vayamos a unas aplicaciones. Creo que quedó claro. Vamos a la primera aplicación, mis hermanos. Hermanos, hay que recordar que al igual que Abraham, en nuestra carne no podemos hallar nada que nos justifique delante de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Hay que recordarlo siempre, porque es parte del Evangelio, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. No hay nada, no existe obra posible que pueda agradarle a Dios. No lo hay. Como dije, la Biblia dice que nuestros mejores intentos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todo es por fe, mis hermanos. Todo es por fe. No traten de ganarse a Dios por medio de las obras. Recuerden eso. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿qué nos dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo es por fe. La justicia de Dios se revela por fe, de principio a fin. Todo es por fe, mis hermanos.
Todo es por gracia. Segunda aplicación. Ahora que sabemos que no podemos hacer nada, ¿no?, para agradar a Dios, ahora que sabemos que la justificación, la salvación, la santificación y nuestro caminar en fe es todo, como le dije, por fe, eso no significa, mis hermanos, que no debamos obrar. Eso no significa que no debamos obrar, porque la fe verdadera lleva obras, conlleva obras. ¿Qué nos dice la Biblia? Que una fe muerta, no, una fe sin obras es una fe muerta. Alguien que realmente ha nacido de nuevo produce obras, mis hermanos, produce obras. Y a mí, en lo particular, me preocupa, acá en la iglesia, cuando un hermano no quiere servir en la iglesia. Porque Dios nos mandó, nos salvó para servirle a Él. Jesús mismo vino a servirnos, a morir por nosotros. Y me preocupa, la verdad, cuando alguien no quiere servir en la iglesia. Yo no sé si será salvo, no soy quien para juzgar. Pero, mis hermanos, alguien que realmente ha nacido de nuevo, que tiene fe, le nace del corazón obrar para Dios, servir a la iglesia, servir al hermano. Otra cosa de lo que me preocupa también es que hay hermanos que dicen, bueno, entonces si todo es por fe, no es por obras, no hago nada, ¿no? Me cruzo los brazos, no sirvo, pero también actúo como me da la gana. Si total es por fe, yo tengo fe, voy a ir al cielo. Y actúan como se da la gana, se visten como quieren. Total, ellos dicen, no, Dios no ve el exterior, solamente Dios ve el corazón. Hablan como quieren, hablan como mundanos, se congregan cuando quieren, hacen de su vida lo que quieren y no se guían por la palabra de Dios. Pero mis hermanos, la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y por último, hermanos, queridos, amados, reflexionemos en lo que vivir por fe significa. Debemos reflexionar esta semana, ¿qué es vivir por fe? Y si quieres saber qué es vivir por fe, lee las Escrituras, mis hermanos. Es la única forma. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lean las Escrituras. Ahí van a encontrar muchos ejemplos de fe. Muchos ejemplos de fe. Van a encontrar la vida de Abraham, David, Moisés, los profetas, los apóstoles, cómo era la vida de fe en los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Y sobre todo, mis hermanos, van a encontrar la vida de Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Salvador. Y como dice la palabra, debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe, hermanos. ¿Oramos?